Además, mi esposo está en depresión y fíjese que tengo un amante. Cuando las circunstancias son buenas, disfrútalas. Cuando las circunstancias no son buenas, transfórmalas. Si las circunstancias no pueden ser transformadas, transfórmate. Ese es el regalo de la vida. Yo valgo más muerto que vivo y mi cerebro tiene que ser estudiado. Efectivamente, económicamente valía más muerto que vivo. Al final, ¿qué creen? El cerebro de Rolando fue estudiado. Me lo pidieron para estudiarlo porque nunca habían visto un cáncer tan agresivo, tan grande en un hombre funcional. Y ahí empieza un nuevo sentido de Covadonga. Es abrazar el duelo, ver que había muerto de Covadonga. Murió la esposa. Murió la ilusión de ser abuela juntos, de viajar juntos, murió la expectativa de ese compañero eterno, muere la expectativa de ese apoyo incondicional, muere la expectativa de ser mantenidas, compañeros, eso es una maravilla. El corazón entiende de razones que la razón no entiende. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde exploramos grandes personalidades, líderes humanos que tienen muchas cosas que enseñarnos. Desde liderazgo, innovación y bienestar. Personajes que realmente nos enseñan cómo fue su vida por medio de la constancia, de la disciplina, de la perseverancia y cómo podemos nosotros inspirarnos en ese camino para poder aplicarlo a nuestra vida profesional y a nuestra vida personal. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Si te gustan estos episodios, por favor, suscríbete. Me encantará poder compartir contigo cada uno de los episodios para poder construir, juntos tú y yo, grandes conversaciones. Hay personas que no solo sobreviven al dolor, sino que lo transforman en luz para otros. Cova transformó el adiós más desgarrador de su vida y lo convirtió en un libro que abraza, en una filosofía que inspira y en una vida que enseña a amar con sentido. Hoy no solo acompaña duelos, acompaña almas a reencontrarse con su propósito. Pues bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tenemos a una invitada espectacular, Covadonga Villar Argüello, donde va a estar compartiendo con nosotros cosas que de verdad muchos de nosotros estamos en el camino del descubrimiento que tiene que ver con el sentido de vida, con esa cuestión de conectarnos con nosotros mismos, encontrar nuestro por qué y para qué estamos en esta vida y además entender los conceptos de qué es resiliencia, hacia dónde vamos, por qué la resiliencia. Y bueno, estamos aquí ya con el tiempo contado porque de verdad estoy muy emocionada de tener esta entrevista con una gran mujer y ustedes lo descubrirán por qué lo digo. Bienvenida. Un gustazo, Cova, de verdad, cómo son las cosas, diosidencias, de encontrarnos y de poder compartir estos momentos ahora contigo. Y la verdad estoy muy emocionada de todo lo que nos vas a venir a compartir. Ay, ahora sí que nada mejor que tu nombre para definir qué bárbara presentación me has hecho. Me siento muy honrada de estar contigo. Me siento muy halagada porque les tenemos que decir que la verdad ni nos conocíamos. Pero son de esas almas que en cuanto las ves, conectas y sabes qué es. Sí. Me encantó cómo me presentaste, te lo agradezco mucho. Estoy feliz de estar aquí. Para mí es un honor estar con ustedes. Nos conozcamos o no nos conozcamos, pero en la vida todos andamos. Entonces me gusta este tono de plática que vamos a llevar aquí con Bárbara y ojalá encontremos bárbaras respuestas para bárbaras preguntas que la vida a veces nos hace. Seguro que así va a ser. Y la verdad es que me encantaría entrar, Cova, con este concepto que a veces lo escuchamos un poquito trillado, se está menospreciando el término de un sentido de vida, ¿no? El tema del propósito y hacia dónde vamos. Y tiene que ver con ir mucho más allá, ¿no? Hay personas que a veces están desconectadas, que no han encontrado qué es o cuál es la misión por la cual están en esta vida. Uh-huh. Y quisiera que nos explicaras
¿para ti qué es sentido de vida? ¿Y cuál es tu sentido de vida? Que eso también está maravilloso. Qué preguntaza, Bárbara. Necesitaríamos... Fíjate, hay gente que pensaría que necesitaríamos 8 programas para definirlo. Y para mí es mucho más sencillo, porque el sentido de vida se va encontrando en el sentido del día. Estoy totalmente Entonces, de acuerdo. si tú entiendes que cada vida es un día, o sea, hoy yo le llamo amanecer. Buenos amaneceres tengan todos ustedes. Y digo, buenos amaneceres tengan buenos ustedes. Y no lo estoy diciendo mal, es amanecer. Amanecer. Entonces yo Increíble. me digo a mí misma, buenos días, Covadonga, amanecer, qué buen amanecer estás teniendo, porque genuinamente estoy enamorada de la vida. No en este sentido romántico, en este sentido prostituido, que cuál es el sentido de vida, que cuál es tu propósito, que cuál es tu misión, que yo creo que sí cada alma pacta cuál es su misión en esta vida, cuál es su por qué y cuál es su para qué. Pero a veces, ¿sabes qué pasa? Que el pizarrón en donde planteamos la pregunta es tan grande, pero tan grande, que nos perdemos en el camino. Es como me asusta, entonces me echo para atrás. Lo que pasa En lugar de ir hacia adelante. y tiene mucho que ver esta cuestión de que todo el mundo decir es que hay que encontrar el propósito. O sea, ¿qué veniste a hacer? ¿Cuál es tu sentido de vida? Y estamos bombardeados por las redes sociales de decir, a ver, tu sentido de vida, pero es tanta la presión que la verdad es que a veces que causa se nos agobio, va, ¿no? fíjate, causa agobio. Yo con mis pacientas, que tengo el placer de que encueren su alma conmigo y vayamos encontrando juntas o juntos un camino y entender que no es, que está muy trillada también esta frase, pero es que no es la meta, no es el logro en sí, sino es disfrutar el camino. Si el logro se da, qué bueno. Pero esta parte del sentido de vida me encanta que lo toques, porque es cada día cuál es tu propósito. Y yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, y no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Sí creo que hay un para qué mayor al que nosotros siquiera podemos vislumbrar con estos ojitos, con estas manitas, con este cuerpecito y sobre todo con esta mente y con este corazón. ¿Cuál sería para mí el sentido? El sentido es entender que la vida es perfecta. Sí, es perfecta y va haciendo la conexión de las personas y nosotros solo tenemos que decirle que sí. Y como yo no creo en las casualidades, te voy a responder tan fácil. ¿Cuál es el sentido de la vida para Covadonga? Para Covadonga la vida es amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Sí. La vida es amar. Y ya. No te la compliques. Entonces, por eso vengo vestida de este color. Porque hay un dicho también que dice, quien de amarillo se viste, en su hermosura confía. Y lo más importante para mí, suena muy tonto, pero para encontrar tu propósito del amanecer, es saber que eres hermosa, que eres hermoso. No importa si la nariz es grande, si el ojo es chico, si la ceja está chueca, si es bonito ser belleza, porque la belleza es exactamente esas medidas exactas, es el equilibrio, la belleza es el equilibrio. Entonces, si tú vives en equilibrio o aún en desequilibrio, aún así eres bello. Entonces, ¿cuál es el sentido? Para mí, uno, encuéntrate bello. Cada día que te despiertes, vete al espejo, platícate, abrázate, consiéntete, mímate y dite, por favor, te lo pido, eres la persona más importante en tu vida. ¿Por qué carambas no te saludas? Imagínate que yo llego ahorita y entro y ni te saludo, ni te hago caso, ni te pelo, ni te miro, ni me importas y tú atrás de la cámara me vales. No, es primero, oye, Covadonga, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy estoy a tu servicio. No desde el egoísmo, sino desde el me veo tanto. Y como la vida es amarilla, amar y ya, mi causa, mi sentido, mi por qué y mi para qué del día es amar y ya. Y lo que me va proponiendo la vida, si es bello, bueno y verdadero, la triple B, acuérdense, bueno, bello y verdadero, sí a todo. Y te empiezan a suceder y aparecer personas buenas, bellas y verdaderas, que van siendo auténticas en la vida y no van jugando a un personaje o jugando a... yo le juego a que yo soy una mujer. No, yo en este juego de la vida juego a ser feliz, amar y dejar huella. A ver, Ordénalo.
No, exacto, lo voy a estructurar, no. Pero a ver, creo que, a ver, y la pregunta va más allá, es, ¿cuándo te diste cuenta, sí, que tenías un sentido de vida? Porque hay un camino que recorremos para encontrarlo y para poder concientizarlo, qué es lo que realmente queremos, ¿no? Encontrar, como tú dices, ok, ahora estoy para amar y para ser feliz. Pero hubo un camino, una trayectoria que recorriste para poder hoy en día estar sentada aquí y poder expresarlo de esa manera. ¿Sí? Mira, te lo voy a contar lo más breve que pueda porque solo llevo 25 años en este camino. Voy a tratar. Voy a hablar rapidísimo para que ustedes todos me entiendan. Fíjense que era una mujer que yo me educaba en la forma tradicional, entonces me casé con el primer novio que tuve toda mi vida, el único hombre de mi vida hasta hoy. Entonces con ese me casé, era el mejor amigo de mi hermano, duramos 28 años casados. Yo no creo en esto de felizmente casados, nunca. Yo siempre lo quise. A veces lo quise matar, a veces lo quise ahogar, a veces lo quise patear, a veces lo quise... Clave, mientras tú siempre quieras a tu pareja algo, vas bien. Porque cuando la indiferencia los atrapa, preocúpate, porque ignorar al otro es matarlo en vida. Entonces, tip, cuando tú siempre quieras algo con el otro, es que vas por buen camino. Entonces, tuvimos 28 años casados hasta que le detectan un tumor terminal en el cerebro de 16 centímetros, un pronóstico de vida de 60 días. Y ahí yo dije, Dios de mi vida, ¿qué hago? O sea, yo había estudiado, gracias a Dios. Es que les digo que toda la vida va siendo diosidencias y coincidencias. Había estudiado una maestría donde mi examen final de bioética había sido justamente ese caso. ¿Cómo? A mí me dieron antes el instructivo en la maestría. Una mujer que a su esposo le diagnostican un tumor, tal. Así es la vida conmigo. Así, yo le llamo Dios, a esa fuerza superior que hoy nos tiene aquí como sus titereteros o como sus mensajeros. Entonces, cuando yo leí, 2 años antes, obviamente, de que a él le dieran el diagnóstico, el examen, me indigné. Porque, ¿por qué la esposa tiene que decidir sobre la vida del marido? Ni que fuera Dios. 2 años después me encontraba sentada en el consultorio del neurocirujano diciendo el diagnóstico, mismo examen que yo ya había hecho. Entonces, yo tenía muy claro que él iba a morir. Y que era para él, no para mí, ¿cuál era la mejor manera de dejarlo ir? Visto desde el punto de vista médico, que no hubiera ensañamiento médico, visto desde el punto de vista ético, visto desde el punto de vista biológico, a nivel persona y sobre todo a nivel dignidad. Eso es muy, muy hermoso de descubrir. La dignidad del hombre no se toca, nunca. La dignidad del hombre solo se accede a ella desde el amor, por el amor, con el amor, para el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que creen que se murió. Pero en esos 45 días, lo que decidí junto con mis hijos, que no fue una decisión fácil, es, fíjense bien, jugar con el dolor, o sea, abrazar el dolor, acoger el dolor y festejar y honrar y celebrar la vida de mi marido. En vida. En vida. Entonces, esos 45 días llorábamos hasta reír y reíamos hasta llorar, porque él iba perdiendo facultades minuto a minuto y nosotros teníamos que tener la creatividad y la asertividad de ir o sea, él, por ejemplo, hoy amanecía hablando, pero a las 3 horas ya era monosílabo. Comunícate con el monosílabo. Al día siguiente amanecía y ya no hablaba, entonces era con los ojos. Pero después ya no, tampoco con los ojos, era sí o no, y luego ya era con el corazón. Entonces, cuando tú tienes, Bárbara, al hombre de tu vida en tus brazos y sabes que nadie le puede entender más que tú y que su cerebro ya no sirve, con lo cual, ojo, cuando ya no hay cerebro no hay miedo. ¿No hay qué? No hay miedo. Miedo. Porque el miedo se genera en el cerebro. Sí. Nunca en el alma. El alma no teme, más que al mal. Sí. Sin embargo, cuando el cerebro se pone en off, el hecho de yo poder tener esa alma aún corpórea en mi pecho y pegármelo y decirle, ¿quieres esto? Y entendernos con la mirada. Ahí empezó un propósito precioso. El darle las gracias, junto con todas las personas que lo amábamos,
por su existencia, por su sabiduría, por su trascendencia. Y ahí empezó el sentido de dejarlo ir. Fíjate qué maravilla. Del no apego, de la aceptación, del no miedo, de la confianza en la vida de que era el tiempo de dejarlo ir. No estoy diciendo que no hay dolor. Estoy diciendo que se abraza el dolor, que se acepta el dolor y se trasciende. Entonces, cuando de la desgracia, que lo era, desgracias, es que entendiste el sentido. Pero no sé si me estoy explicando. No, sí, claro, pero fíjate, tú tuviste un privilegio y el privilegio es que tuviste ese tiempo de preparación. Que muchos de nosotros, cuando hemos tenido una muerte cercana y además repentina, pues no te permite poder prepararte, poder asimilarlo, aceptarlo, reconocerlo, dar gracias. Y ese fue un privilegio que te dio la vida. En principio todo el mundo pensaba que era una desgracia. Y toda mi familia pensaba que era una desgracia, incluida yo. Y cuando comprendí justo lo que me estás diciendo, decirles, oigan, todos tenemos una fecha de caducidad, no se confundan. Sí. No sé en qué momento pensamos que somos infinitos. Correcto. Vaya, bueno, que este cuerpo, yo creo que en espíritu sí somos infinitos, sí. Pero este cuerpecito hermoso tiene fecha de caducidad. Por supuesto. Y vamos por la vida creyendo que somos eternos. No, por eso te digo que para mí el sentido, el propósito y el para qué de la vida está en el día. Sí. Porque yo puedo tener un propósito del día, un propósito a mediano plazo y un propósito a largo plazo. Sí. Y entre que estoy ahora y vislumbro lo que quiero, voy disfrutando cada paso, voy acogiendo lo que la vida me da, aún un diagnóstico terminal, y disfrutar el proceso. Si tú me dices, Covadonga, ¿volverías a vivir ese dolor tan bestial que marcó tu corazón, pero cambió tu vida? Sí. 10 veces sí. Sí. Porque una cosa, el nivel de dolor es siempre correspondiente al nivel de amor. Sí. Quien no quiera sufrir dolores, que no sepa de amores. Sí. Y hay otra frase que me encanta de Viktor Frankl que dice, cuando las circunstancias son buenas, disfrútalas. Cuando las circunstancias no son buenas, transfórmalas. Si las circunstancias no pueden ser transformadas, transfórmate. Ese es el regalo de la vida. Entonces, cuando uno se transforma y entiende que somos mucho más capaces de amar, siempre somos capaces de ensancharnos más el corazón, en lugar de que se achique, eres capaz de soltar, abrazar el dolor y al mismo tiempo honrar la dicha de haberlo tenido. Bueno, a ver, ¿y por qué la gente... tú tuviste un cambio, una transformación con todos estos eventos que la vida te lo regaló, ¿no? Para poder estar hoy en día, poder estar sentada aquí y poder compartir tu experiencia e irnos un poquito más allá y no quedarnos atrapados en el sufrimiento. Pero, ¿qué pasa? O sea, las personas que han pasado por momentos duros, que a veces se quedan estancados, ¿sí? Y no salen de ahí. Salen y están esperanzados o están culpando al Creador del por qué les pasó eso a ellos. Y no continúan en el camino de la vida. En el para qué, fíjate. El que se murió fue él. Y nosotros nos quedamos viviendo aquí. Al final el que se murió fue él, claro. Sí. Tú sí estás viviendo una pérdida. El hombre está lleno de pérdidas siempre. Lo que yo llamo la cejuela juventud. ¿No? Es que tiene cejuela juventud. Es una pérdida. Sí. Vas teniendo siempre pérdidas, pero cada pérdida tiene su ganancia de lo vivido. Entonces, yo creo que cada pérdida es un regalo. Estoy convencida. En el momento no lo puedes ver, pero después de la desgracias, entiendes que había un para qué mucho más profundo, que es tu capacidad de resiliencia. Sí. ¿Qué es la resiliencia? Sí. Es la capacidad que tiene el ser humano, el alma del ser humano, de levantarse ante las circunstancias adversas, aun cuando la razón crea que no se puede. Sí. Esa es la potencia que tiene el alma de salirse de la victimización, que es la pregunta a la que me dices. ¿Cómo haces cuando la gente se queda atrapada en un duelo, ciclada en
es que se murió, es que si hubiera, es que lo perdí, es que me quedé sin dinero, mi empresa quebró, mi hijo falleció, mi esposo murió. Y digo, te estás perdiendo de vivir. Sí. Te estás perdiendo de vivir. ¿Cómo sales? Sí. Aceptando. La vida te cambió, amigo. La vida cambió. Sí. Next. Yo en el momento en que él murió, le levanté los brazos. Bueno, escribí un libro, ya verán ahora. Ahorita platicaremos. Ahorita platicamos del libro. Es que quiero contarles tantas cosas porque tiene tanto sentido para mí el estar aquí que se me hace bárbara la oportunidad de tener una nueva dirección en tu vida. Que puede ser hoy. Sí. Porque la vida es bárbara, está llena de regalos. No te quedes ciclado en el victimismo. Porque estás perdiendo tu tiempo. Yo entiendo que cuando tienes una pérdida, sea la que sea, la vida cambió. Entiendan, hay 3 leyes. La ley de la alternancia, es decir, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy a la izquierda. Sí. Vaya, la vida siempre es un constante cambio. Sí. La ley de la impermanencia. Nada es para siempre, amigos. ¿En dónde firmaste un papel que decía que esto iba a ser para siempre? No es cierto. Todo es pasajero, entonces todo pasa, ¿no? Sí. Y al final es la ley de la impermanencia, la ley de la alternancia y luego la otra, le voy a poner la ley de la abundancia, ¿no? Ahorita que me baje se las digo. Pero es cuando tú entiendes que la vida es un constante cambio, ¿para qué te querrías quedar todo el tiempo igual? Pero el cerebro, la mente lo que hace es nos avienta a seguir haciendo lo mismo, entrar en lo que ya conocemos. De hecho, Virginia Satir siempre lo dijo, nos acomodamos muchísimo con estos ambientes donde nos es familiar, ¿no? Y es la zona de confort que suele ser la menos confortable de las zonas. Correcto. Pero fíjate, si te acomodas como, yo le llamo empollar. O sea, es como te vas a empollar. ¿No? Es como se está muriendo. Y lo que pasa, que eso no lo dije en el comentario anterior, es verdad que cuando tenemos una pérdida, se pierde algo de nosotros. Yo lo pongo en palabras para que lo entiendan en mí y lo ejemplifiquen en ustedes. Sí. Cuando muere mi marido, muere la mitad de mí. ¿Por qué? Porque yo me creía llegar a abuela con él. Porque tú idealizaste ese trayecto de vida con él. Porque nos han contado que vamos a vivir para siempre. Yo te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sí. Pero entre todos esos días de mi vida yo consideré que yo me iba a morir primero. Hasta que la muerte nos separe. Sí. Yo idealicé, yo tenía la esperanza y lo tenía clarísimo que yo iba a ser abuela con él. En vida, que yo iba a acabar mi maestría con él en vida, que me iba a ir a vivir fuera con él en vida. ¿Y qué creen? No llegó. Y él muy sabio me dijo, porque yo siempre a los 40 decidí que a los 50 me iba a ir a vivir a España. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Para qué? Tampoco la tengo. Ya voy encontrando las respuestas ahora. Entonces, casualmente Rolando fallece a mis 49. Y yo les había dicho a mis hijos y a Rolando, a los 50 ni se casen, ni se embaracen, ni se embarquen, porque su papá y yo nos vamos a ir a vivir a España. Sí. Y durante 9 años, imagínate, Bárbara, 9 años les dije, en 9 años nos vamos a vivir a España. Y él me decía, te vas a ir tú, yo te lo voy a pagar, pero te vas a ir tú sola. Yo decía, este está loco. Yo empecé a trabajar, empecé a dar conferencias, empecé a dar terapias, también porque tuve otra pérdida brutal que fue la de mi papá. En realidad la pérdida que me transformó a donde estoy hoy, el primer escalón fue la muerte de mi papá. La muerte de mi papá. Y ahí es donde empieza tu pregunta. ¿Dónde encontré el sentido de mi vida? Como yo viví una vida tradicional, me casé con el único novio que tenía, como la sociedad debía que ser, como me contaron la historia que tenía que ser. Sí. Que es, no te creas las historias que te cuentan, descubre tu propia historia. Correcto.
Cuando fallece, yo solo era ama de casa, lo cual valoro muchísimo, admiro muchísimo y es un gran trabajo. Sin embargo, creo que todos los seres humanos es un rol que jugamos y podemos tener muchas más herramientas y muchos más talentos para dar más al mundo. Claro. Pero respeto muchísimo el ser ama de casa. Yo lo fui hasta los 36 años full. Me siento muy privilegiada por haberlo podido hacer. Pero cuando fallece mi papá, Bárbara, y veo su sepelio, no sé lo que fue eso para mí. Ríos de gente. Mi papá no era ni político, ni un CEO, ni un empresario de estos que todo el mundo va por cumplir. No. En el sepelio de mi papá, empiezo a ver cómo la gente se empieza a acercar a mí y me dice, tú eres hija de José Luis Villar. Y yo, sí. Tu papá me mantuvo cuando me corrieron. Tu papá, monjitas las que quieras. Tu papá mantenía mi convento, pero de hospitales. Oye, tu papá nos... Y yo decía, mi papá, ¿en qué momento tiene esta doble vida? Claro. O sea, bueno, obviamente él hizo un internado de 250 niños de la calle. Trascendió brutal el sentido de vida de mi papá, además de ser papá, fue venir a iluminar este mundo y sanar almas, proveyéndolos de mucho de su tiempo, de mucho de su generosidad y de mucho de su dinero, calladito, calladito. Él amó hasta morir. Y entendió que la vida era amarilla. Amar y ya. Entonces, cuando yo vi su sepelio y vi su trascendencia, Bárbara, fue bárbaro. Pero porque ¿qué te dije, cuestionaste? ¿Ahí qué te ¿qué cuestionaste? estoy haciendo yo? O sea, ¿cuál es mi misión de vida? Exacto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo ¿Tengo es que posible continuarla? que el día que yo me muera van a ir mis hijos, mi familia y mi marido? ¿Qué he hecho yo por los demás? Ahí está. Esa es una gran pregunta. Cuando yo estaba sentada en el sepelio de mi papá y veía ríos de gente, decía, mi papá no se va a morir nunca. Porque la gente muere hasta que dejas de pensar en ella. Y a mi papá hoy toda esa gente lo sigue pensando, lo sigue sintiendo y lo sigue teniendo presente. Claro. Ahí fue un parteaguas en mi vida donde yo dije, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hago aquí? Cambiar pañales, corretear escuincles, llevarlos al fútbol, con todo cariño, ¿eh? Querer matar al otro, o sea, hacia mi marido, sí. Querer amarlo, querer viajar, querer... ¿Y luego qué hago por los demás? Sí. Y ahí empezó mi despertar. Fui a terapia, porque obviamente ya me andaba yo volviendo loco, juré que me quería yo morir con mi papá, porque era Dios y mi papá, centímetro abajo de Dios. Ahí fue donde me pregunté esa enigmática question mark que todos alguna vez nos hemos preguntado. ¿Qué hago yo aquí? Sí. ¿Qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Y cuando empecé a ir a terapia, que es logoterapia, el sentido de justo es una terapia. Frank, y que te haces logoterapeuta. Cuando mi terapeuta hace el trabajo de la pérdida en transformarla en oportunidad, sí. Fue un despertar para mí, Bárbara. No, bueno, no te puedes imaginar. Entonces estudié logoterapia, después de logoterapia estudié psicoterapia cognitiva conductual y de ahí empecé y dije, yo tengo que agradecerle a la vida de la desgracias, yo voy a pagarle a la vida, sí, acompañando a personas en la pérdida, como a mí me acompañó mi terapeuta. Claro. Empieza este caminar de descubrir cuál era mi sentido, acompañando a otras personas en sus pérdidas a trascender el dolor en amor, claro, personal, para después poderlo explotar. Después de ahí viene siempre, por diosidencias que ya no les cuento porque son preciosas, de repente me encuentro de la nada de tener pánico a hablar en público. Pánico, pavor. Reprobaba los exámenes orales. Villar, examen oral. ¡No, por favor! Ya reprobé. De repente estar parada frente a 800 gentes, 900, 3,000 gentes. Acaba de dar una conferencia para 5,000 chavos, 5,000 gentes. Y yo, el escenario es mío. Sí, claro. Porque no soy yo la que me para. Es mi sentido. Sí. Es ese wake up call. O sea, despierten, por favor. Solo se vive una vez. Sí. Y una sola vez bien vivida, basta. Pero ¿no crees que tiene que ser empezar con esa actitud? Es decir, ese despertar hacia ese sentido de vida es poder ser consciente y poder llegar y decir, hasta aquí llegué. Y es encontrar y ver lo que está allá afuera y descubrirte quién eres tú, ¿no? Y solo
la vida te lo va presentando. E inclusive a lo mejor puede ser que en el trayecto de tu vida ya tengas ese sentido, pero no lo estás viendo. Estoy convencida, Bárbara. Mira, dijiste 3 puntos claves. Es 1, en el trayecto de la vida lo vas descubriendo, sí. 2, la gente no se atreve muchas veces por el miedo. Y yo estoy convencida que lo mejor, amigos, escuchen, lo mejor de la vida está atrás del miedo. Ojo, hay 2 miedos. El que te previene, es si no me voy a aventar de un precipicio porque me voy a matar. Ese claro. no, el miedo instintivo es escúchalo. Sí. Pero todos los demás miedos creados son absolutamente, vienen de creencias limitantes, de no puedo, qué pena, me van a juzgar. Hay una regla para el miedo. Apúntale, es que tienen que oír esta entrevista, pero sí con libreta en mano y si no, la vuelven a poner. Así total, así pónganle stop, pausa. Vayan por su libreta y el lápiz. ¿Ya están listos? Perfecto. Entonces hay 3 reglas para mí inquebrantables. ¿Cuáles son? Para el miedo, ¿ok? Es me da miedo, lo que sea, me da miedo. 1, ese miedo, si lo brinco, atenta contra mi vida. Es el de supervivencia. O contra la de alguien más. No. Entonces, ahí voy. Okay. ¿Atenta contra mi salud o contra la de alguien más? No. ¿Atenta contra mi esencia o la esencia de alguien más? No. Entonces voy. Con esa actitud de decir, ¡ay, te voy! Maniwis, porque atrás de la cortina roja enorme del miedo, que eso dice la Cábala, que es como si viviéramos en un escenario donde conocemos la parte del escenario. Pero cuando abres y te asomas tantito a lo que te atreves a romper de creencias limitantes, descubres un mundo y una expansión que no te la crees. Te lo aterrizo, porque ahora sí, esta vieja, ¿de qué habla? Fallece mi marido a mis 49. ¿Se acuerdan que a los 50? Conmigo tienen que estar a las vivas porque los traigo viajando en el tiempo. A mis 50... O sea, se me muere a los 49 y mis hijos me dicen, mamá, te vas a ir a vivir a España. Y dije, no, pero es que el plan no iba así. No estaba escrito así. El plan era con él. Y aparte, él escribe el libro, porque ¿cómo puede ser que seas conferencista y no tengas un libro? ¿Quién, si no es conferencista, si no tiene un libro, puede ser conferencista? Tú, porque vives en México. Y entonces te contratan todos nuestros amigos. Pero si tú, por X circunstancia, te sales del país, ¿quién carambas te va a contratar sin un libro? Sí. Claro. Entonces yo conocí a un señor que lo amo, es un psiquiatra muy famoso en España que se llama Enrique Rojas. Entonces cuando fallece Rolando le mando un mail, seguimos en el miedo, le mando un mail muerta de miedo y dije, Dios mío, si Enrique le mandé el mensaje de que Rolando había fallecido y en una plática, en una comida en mi casa, Rolando le dijo a Enrique, ¿verdad que Covadonga tiene que escribir un libro? Enrique saca su pluma, porque él siempre trae su pluma, aunque Vic no sabe fallar. Él saca su pluma, me da la pluma y me dice, toma, el siguiente libro lo escribes tú. Y yo de broma le digo, sí, pero me lo prologas tú. Exacto. A ver, nada más para hacer un contexto. Enrique Rojas es médico psiquiatra, una persona muy reconocida en España, que es papá de Marian Rojas Estapé. Es una persona espectacular. Ha escrito muchísimos libros con un conocimiento que vale la pena indagar, porque podemos encontrar muchísimas respuestas en todo lo que ha escrito. Y les voy a decir otra diosidencia de la vida. Esa vez que vino Enrique a mi casa, nos contó de Marian. Marian no era más que su hija. Sí. Una gran psiquiatra en España, pero era su hija. Y ahí, en mi despertar, después de que fallece mi papá y empezó a dar conferencias, yo me propuse conocer a Enrique Rojas. Dije, yo lo quiero conocer porque leí mucho de él en la carrera. Mucho. Tiene unos librazos. Dije, lo quiero conocer. Por circunstancias de la vida. Es que tengo tantas historias que contar que, Dios mío, lo fui a conocer no. ¿En una de sus conferencias? No, claro que no. No pude conseguir boletos en una de sus conferencias de la depresión. Entonces, total, él venía a donde está la curia, venía con la curia, o sea, con los cardenales, a dar la mejor plática que le he oído, a dar una conferencia de derecho canónico. Fíjate, ¿sabe el señor de derecho canónico? No, es que es una joya ese señor. Sí.
Entonces, yo acabo en donde se queda el Papa cuando viene, ¿cómo se llama? En la Anunciatura. En la Anunciatura, porque él venía a darle una plática a los obispos, todos acá con su cucurucho, su cuello negro, todos vestidos. Y llego yo de bandera española, de amarillo, porque acuérdense que la vida es amarilla, para que me viera Enrique. Entro diciendo que era su amiga. Obviamente ni era su amiga. ¡Ay, no! No se miente más que, oigan eso, lo oí da miedo. ¿Ustedes creen que no me daba miedo hacer ese semejante ridículo? Claro que sí, pero dije, ¿cuál es el bien mayor? Él viene a México poco. Yo lo tengo que conocer porque mi esposo estaba en depresión. Cuando te amaneces en el día, la vida es amarilla, ¿yo qué quiero? Quiero con quiero que esté bien. Y quiero que Enrique hable con él. Yo sin conocerlo aún, ¿eh? Entonces, desde ese amor dije, ¿tengo miedo? Sí, ¿Atenta contra mi vida o contra la de alguien más hacer el ridículo? No. ¿Atenta contra mi salud o contra la de... No, voy por la salud de él. ¿Atenta contra mi esencia o la de alguien más? No. ¡Hazlo! Y ahí les va esta mujer con estos chinos así, vestida de amarilla a la Anunciatura Apostólica. Me presento y les digo, oigan, perdonen, soy amiga del doctor Rojas. Aquí me citó. Aquí en la banqueta me citó. Y me decía, Lupita se llamaba la secretaria. Ay, señora, se le hace, ¿eh? Si aquí vienen puros obispos y cardenales, no importa, yo le vengo a traer estos libros, todos mis libros, para que me los autografiara. Total, el señor cuando llega, obviamente se quedó como diciendo, ¿y esta quién es? Y entonces me aproximo a él y le digo, doctor, usted no sabe quién soy yo, pero lo va a saber y vamos a acabar siendo amigos. No, ya desde ahí dijo, ¿qué es esto? Y le dije, porque además, ay no, es que sí, es que sean creativos, atrévanse, no les importa el ridículo. Le dije, ¿por qué? ¿Qué cree? Además, mi esposo está en depresión. Y fíjese que tengo un amante. Y él es súper de una sola línea, o sea, súper de una congruencia de vida brutal, ¿no? Entonces, obviamente, el señor se queda así. Le dije, necesito, por favor, hablar con usted. Con eso se queda. Entonces, ya, su plática fantástica. Pero te dejó entrar. ¡Claro! Le dije, ¿y qué crees? Mentí. Dije que era su amiga. Entonces, por favor, me dijo, tómame del brazo. No, es que es un corazón con patas ese señor. Okay. Entramos, yo de amarilla, él me toma del brazo. Entramos, me siento hasta adelante, todos vestidos de negro, con sus cucuruchos, los sacerdotes, o sea, los cardenales y los obispos. Hablamos de su exposición de la nulidad matrimonial impresionante. Y salgo y me dice, a ver, cuéntame. Entonces digo, no, hombre, es que, ¿qué cree? Mi amante se llama Jesús. Disculpen, yo tengo mi amante que se llama... Jesús sí lo han oído, se llama Jesús de Nazaret. Tiene un librito escrito que se llama Los Evangelios, se lo recomiendo bastante. Jesús y yo somos... Es que se nos abren todas las puertas. Entonces le dije, es que, ¿qué cree? Mi amante duerme conmigo y se llama Jesús, ¿no? Bueno, el señor se le salían los ojos de ida y vuelta y decía, ¿cómo? ¿Y tu marido lo sabe? Y yo, ¿pero cómo, doctor, si duerme en medio de nosotros? Y el otro, ¿cómo? Le digo, sí, duerme Rolando, mi marido, Jesús y yo, porque sin Jesús, y yo ya estaríamos degollados. Lo que hace que y yo nos llevemos bien es el Jesús, porque donde somos bien felices todos. Y me dice, ¿cuál Jesús? Y le digo, Jesús de Nazaret. No, bueno, entonces soltó una carcajada. Y de ahí le dije, ¿qué cree? Y mi Jesús tiene que lograr con usted que quiero ir a su plática y llevar a mi marido. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que llegué? La mano de Enrique Rojas. Lo llevaste a Pero ahí va lo anterior. El que lo había traído también a México era un señor que se llamaba Mauricio Bueno. Hablé con el Mauricio Bueno y le decía, tengo que llevar a mi marido. No haces honor a tu apellido. De bueno no tienes nada. No puede ser, es malísimo. Voy a llegar del brazo de Enrique y tú te vas a morir. Y el otro, ¿ven? ¿Qué es lo mejor que hay atrás del miedo? Todo me daba miedo hacerlo, era una locura. Era locura tras locura, tras locura, tras locura. Pero la locura, ¡locura! Logras lo que te propones. Claro, pero porque voy por un bien mayor. Claro. No solo para mí, sino para los que amo. Tana se te contó, o sea, el elevador, el Mauricio Bueno ahí. Y entonces Enrique, yo, vestida de amarillo, Rolando, y me dice el cobadón, Mauricio Bueno, cobadón, le dije, te dije que iba a llegar con Enrique y no me lo creíste. Todo se los cuento porque al final le digo, Mauricio me dice, oye, yo quiero que tú trabajes conmigo.
porque estás loquísima, pero mueves, consigues lo que quieres. Entonces yo quiero trabajar contigo. Entonces le dije, ¿en qué? Me dice, entra en Enrique a toda Latinoamérica. Y dije, ¿cerrado? Claro que sí, con Enrique voy a donde sea. Entonces empezamos a hacer conferencias y Enrique me habla y me dice, oye, Covadonga, fíjate que quiero llevar a Marian, mi hija, que no era nadie, más que su hija, que es bastante. Ah, sí, tráigasela, doctor. Viene a la conferencia, da la conferencia, en el Vancomer, 5,000 gentes más o menos, y viene la sesión de preguntas y respuestas y dice, estas las va a contestar mi hija. Y la hija sentada atrás, no puedo decir la palabra, pero de miedo. Así, porque odia las multitudes. No le... Sí, ¿Marian Rojas? No, Marian, me vas a matar. No lo debí de haber dicho. No puede con las masas. Pero para que vean cómo el miedo, claro, traspasar el miedo, encuentras lo mejor de la vida. Sí. No puede con las multitudes. No puede, le dan... Es más que ella. Pero todos los días vence su miedo. Claro, imagínate las conferencias que da. Claro, pero masivas. La gente se le avienta en las ferias del libro y ella ha tenido que vencer ese miedo en pro del amor y de pasar un mensaje de esperanza, de cómo sirve el cerebro, de todo. Entonces, todo esto que les cuento es porque llega Marian, entonces le da el micrófono, le hacen la primera pregunta. Y esta mujer que nació para hablar, contesta y le digo, Marian, pero es que a ti te tenemos que llevar a las escuelas de las niñas. Eres un fenómeno. En lo que tu papá lo paseamos por Guadalajara, Monterrey y de vuelta, tú te voy a llevar a las escuelas. Empiezo a hablar con las escuelas. Oigan, pues tengo aquí a la hija de Enrique Rojas, pues ¿quién es? Long story short, fue a los recreos a hablar y de ahí Marian explota como cohete. Entonces Marian, su libro cuando viene, es que toda la vida está conectada, por eso entiendan, el sentido de la vida, ¿quién lo va dictando? La vida. La vida. ¿Van viendo cómo se entreteje? Covadonga, tienes que escribir un libro, Enrique me da la pluma, Enrique trae a Marian, Marian va a los recreos, Marian explota. O sea, sí. Luego el libro de Marian, viene Marian, 6 de abril, jamás olvidar esa fecha, 6 de abril voy a su presentación y le digo, Marian, gracias porque de lo que te has convertido, me dedica a su libro y me dice, Covadonga, gracias por confiar en mí cuando yo no era nadie. Me sacaste del miedo. Entonces traspasa el miedo, la cortina del miedo y mira dónde está. Por amor y para ponerse al servicio del ser humano que es genuino, que es lo que ella quiere hacer. Sí. Y poner la psiquiatría a la palma de nuestras manos. Claro. Bueno, vuelvo al mail. ¿Qué pelotas los traigo, eh? Pero pueden repetir otra vez el podcast. Cuando vuelvo al mail y le escribo a Enrique. Rolando, en esa conferencia de Marian, donde presenta su libro, le dice a Marian, mi cerebro tiene que ser estudiado. Ojo con lo que dicen, porque se convierten en decretos. Mi marido decía 2 cosas toda la vida. Yo valgo más muerto que vivo. Fíjate, qué dura frase. Y mi cerebro tiene que ser estudiado. Les tengo una novedad. Efectivamente, económicamente valía más muerto que vivo, lo cual a nadie le interesaba. Sí. Pero para él dejar a su familia con una estabilidad económica, para él era sumamente importante y todos hubiéramos canjeado todo el dinero del mundo y más por su vida. Por su vida, y la ironía máxima es que ni toda esa herencia que dejaba alcanzaba a curar el cáncer que él tenía. Claro. Por eso goza la vida, porque tu fecha de caducidad está escrita. Al final, ¿qué creen? El cerebro de Rolando fue estudiado. Fue muy fuerte. Me lo pidieron para estudiarlo porque nunca habían visto un cáncer tan agresivo, tan grande en un hombre funcional. 16 centímetros medía el tumor y él funcionaba. Veía, manejaba, hablaba, escribía, hacía ejercicio, hacía Ironman, sí, es de ponerte la piel chiquita. Uniéndolo con la actitud que decías, es él con ese tumor. El tumor, el 99% lo controlaba, sí. El 1% le bastaba de actitud para cómo él vivía. Yo voy con el duelo. Viene este duelo, el 99% de mi vida la controlo yo sobre el 1% que no puedo controlar, que la vida lo pone como el diagnóstico. ¿De qué depende? De mi actitud. Claro. Entonces, al final, el 100% de la vida, aun cuando te pasen las cosas que no deseas, depende de tu actitud. Claro. Cuando traspasas el miedo, encuentras el sentido. Claro. ¿Ya los hice pelotas? No.
Los puedo hacer más, ¿eh? No, pero a ver, muere Rolando y es cuando decides irte a España. Y aquí hay algo bien interesante. La clave fue Enrique. En el mail pongo, Enrique, 6 de abril viene Marian. Sí. Rolando muere 31 de mayo. Ok. Fue durísimo. Sí. Marian lo vio perfecto. Marian vuela, le mando cartas, le mando X al doctor, Marian le cuenta que nos vimos y de repente, imagínate, del 6 de abril al 31 de mayo, yo le escribo, doctor, Rolando falleció. Rolando falleció. Y dígame si me prolongaría el libro. Y me duermo diciéndole a mis hijos, les tengo una novedad, la respuesta la va a dar la vida. Sí. El sentido de mi vida lo va a dar la vida. Si Enrique me contesta que me prolongue el libro, me voy a Madrid. Si me dice que no, es que no. Entonces yo dije, Dios mío, en tus manos. Me dormí plácida, muy agradecida, y cuando me levanto abro mi mail y el pésame más espectacular que te puedas imaginar. Lloré lo que no está escrito y al final, en cuanto aterrices en Madrid, búscame, déjamelo saber. En cuanto aterricé en Madrid, ya estaba la familia Rojas Estapé esperándome, empujándome a escribir el libro, y ahí empieza un nuevo sentido de Covadonga. Es abrazar el duelo, ver que había muerto de Covadonga. Murió la esposa, murió la ilusión de ser abuela juntos, de viajar juntos, murió la expectativa de ese compañero eterno, muere la expectativa de ese apoyo incondicional, muere la expectativa de ser mantenidas, compañeros, eso es una maravilla. Fue tremendo de no gestionar un peso en mi vida, me convertí de repente en, pues a ver, ¿tú qué haces? Porque con esto tienes para vivir el resto de la vida. ¡Ay, qué susto! ¿Y ahora qué hago? Esta Covadonga tiene que saber ahora solucionar su vida sola. Y tuviste que hacer una reconstrucción. Entonces ahí viene, exacto. Tuve que hacer un recuento de la pérdida. Tuve que hacer un recuento de mis cachitos, de mi corazón. Porque mientras todo pasaba, yo tenía que contener a mis hijos, a mi familia, a su familia que estaba furiosa porque yo no hacía nada. Y no hacía nada más que dejarlo vivir, fíjate. No prolongar la agonía, sino amar el proceso. Y es muy difícil de comprender eso, ¿eh? Es muy difícil. Es cómo amas un proceso donde se va desintegrando. Se murió pesando 30 kilos. 30 kilos. Absolutamente dependiente, sí, pero sostenido con un amor. Es que fue espectacular, de verdad, fue espectacular. Ahora viene, yo me voy viuda con viuda. Viuda, soy viuda. Qué dolor, qué pérdida. Y allá me meto a estudiar, porque dije, la vida sigue. Asumo mis pérdidas. Sigue. Entonces hice una lista, se los recomiendo sus pérdidas, muchachos. Asuman que la vida cambió. Cuando tú entiendes que la vida cambió. Aceptación. Y que la clave para mí es la aceptación. Una viene las cosas del duelo, que evidentemente la negación, el enojo, luego viene la tristeza, luego viene un poco como ya la aceptación y luego la trascendencia. Sí. Esta es la parte donde estamos. En la trascendencia yo me voy a España y hago mi lista de pérdidas. La lloré, la caminé en el Retiro, porque fíjense, me fui a Madrid porque yo quería vivir cerquita del Retiro. Es un parque, para el que no tenga el privilegio de conocer Madrid, se los recomiendo, ahorren y vayan. Se llama El Retiro. Todos los días que estoy en Madrid, voy al Retiro y me retiro conmigo. Esa es una clave clara, concisa y concreta para conectar con tu sentido del día, del amanecer y del entender que es amarilla. Sí. Y ahí va tu sentido mayor, tu sentido intermedio, tu sentido del día. Entonces, en el Retiro empiezo a hacer mi cuenta, mi recuento del dolor, empiezo a recoger mis cachitos del corazón y empiezo a reconstruirme, a reinventarme y lo más hermoso de todo, Bárbara, a reconocerme. Yo no sabía quién era sin él, porque lo conocí a mis 4 años. Duro. A mis 4 años. Yo nunca había vivido una vida sin él. A los 4 años, ¿se imaginan de coletita, chinita, jugando a la caperucita? O sea, no sabía cómo era vivir sin él. Es muy fuerte. Entonces, tuve que aprender a vivir con él
Pero sin él. En mi corazón. Y aprender a acomodarlo hasta hoy, que ya forma parte de mí. Y que está en mí, en ti, en todos, y en esta parte brutal del universo en donde realmente esto es lo que se va. Sí. Pero la esencia es lo que se queda. Ahí es donde es la trascendencia. Sí. Entonces hice mi cuenta de deuda, de dolor, la asumí, la abracé, la lloré. Tenía mi llorómetro, martes de llorómetro. Entonces me ponían mis canciones, me cortaba la vena, ¡ah! Lloraba como loca y luego decía, Covadonga, se murió él. Y con él, todo esto de ti, acéptalo. ¿Sí? Se murió. Wow. No lo vas a cambiar. Entonces puse otra rayita y puse oportunidad. ¿Qué oportunidad tienes ahora de saber quién no sabes que eres? Entonces me metí a estudiar teología, sociología, me metí a estudiar teatro. No, de lo más difícil que he hecho. Sí. Teatro improvisado, increíble, con puro chavito, y aquí la anciana, la viuda, porque ayer era yo la viuda. Entonces la viuda y todo el mundo, ay, pobrecita. Y no hay nada más terrible que pobretear a la gente. Sí. Porque es una vibra en donde pones a la gente de tapete, pobrecita, pobrecita, ¿por qué? Si los dolores no son para pobretear, los dolores son para renacer, los dolores son, para mí, son para resurgir. Si yo no he tenido ese golpazo, Bárbara, yo no cojo un avión. Nunca jamás no hubiera tenido la fuerza. El dolor es un gran potencializador, sí. Fuertísimo, porque fuertísimo. La vida te sacude. Porque estás tan descolocada, estás tan perdida, que tienes tanto enojo, tanta fuerza, que aprovechen el dolor. Es un gran motor. Es un gran motor. Porque al final las emociones vienen del latín que es emotione, que significa en movimiento. Sí, pero también es importante el poderle poner caducidad al dolor. O sea, me he topado con personas que a lo largo de su vida han tenido alguna pérdida y siguen contándose la misma historia, ¿no? Entonces, ¿qué tan interesante es decir, a ver, ok, merezco vivir mi duelo, reconocerme quién soy yo, pero poner una fecha, es decir, una semana, un mes, 6 meses, un año, no más, porque se nos pasa la vida. Tenemos la oportunidad de vivir esta vida hoy y poder visualizar qué es lo que viene después. Y ahí es donde encuentras tú esta parte que me encanta. Pero por ahí también vi, en uno de tus escritos, es cómo también tomas el camino a Santiago para poder también incluirlo dentro de este proceso, ¿no? ¿Qué fue para ti cada paso que tú diste en ese trayecto del camino a Santiago? ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo? Híjole. Mira, qué buena pregunta. Bárbara, es que le das en el clavo. Yo quería correrle al dolor, porque lo había mantenido mucho tiempo. O sea, había sostenido el dolor mío y el de mi familia mucho tiempo, y el de mis hijos. Sí. Entonces, ese camino que creen, yo lo iba a hacer de mis 50 con mis 2 mejores amigas. Fíjate lo que la vida te va cambiando. Asumir la pérdida es decir, todo cambió, pero voy a hacer el camino. Entonces, me llevé a mis hijos a hacer el camino. Y el camino, lo más valioso que descubrí es es paso a paso. No sé qué vaya a pasar en 3 pasos. Pero yo tenía tal dolor que lo caminaba, Bárbara, que parecía que iba en un maratón. O sea, mi hija me decía, mamá, ¿de qué vas? ¿De qué corres? Y yo iba, pero rapidísimo. O sea, los 20 kilómetros, creo que te juro que hacía tiempo récord. No me cansaba, porque era tal el dolor que traía que yo caminaba sin parar. Cuando me sentaba en la noche a reflexionar, decía, claro, lo que tú estás haciendo es que tú juras que tu cuerpo va a caminar y que el dolor se va a quedar ahí. Sí. No se va a ir. O sea, no por rápido que camines, el dolor se va a salir. Como no lo abraces y lo asumas y lo llores, no le huyas. Ya no le huyas. Porque que duela, o sea, que te duele. Ojo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es a donde tú los quieres llevar. Sí. Deja de sufrir. El sufrimiento es opcional. El dolor es duele que se vaya. ¡Ah, chaleco! Ninguno de nosotros nos vamos a librar del dolor. No hay manera. Es inevitable. El sufrimiento es la historia que te cuentas de otra vez recordar y otra vez recordar y otra vez recordar. Entonces, ¿qué crees? No estás viviendo en el aquí y en el ahora. Estás viviendo en el pasado. Correcto. El camino de Santiago me sirvió para poder empalmar
mi alma con la razón. Mi razón no lo entendía, porque no encontraba la razón. Y mi alma logró, o sea, es muy metafórico, pero es que no sé si estoy logrando dar a entender la idea, que es bien profunda, y a la vez es muy sencilla. Es a veces la mente quiere correr más rápido que lo que va el alma. Sí. Y el alma siempre está... ¿En dónde tiene que estar? En donde tiene que estar, colocada. Siempre está colocada. Y a veces en este caos, que era lo que platicábamos, en este caos que todo el mundo está está descentrado, en el caos de lo que pasa afuera. Yo estaba en un caos, claro, de lo que pasó afuera, de que Rolando se fue, de que yo ya no sabía cómo vivir la vida sola, no sabía gestionar mi patrimonio, no sabía cómo seguir con una cama sola. Y tus hijos. Y mis hijos con su pérdida. Entonces, ¿qué hizo el Camino de Santiago? Poner en sintonía mi razón y mi corazón. Fíjate qué belleza. Eso hizo. Entender que cada paso tenía que darle espacio a que la historia que me estaba contando coincidiera con lo que mi alma me estaba gritando. Y mi alma lo que me gritaba es, la vida apenas empieza para ti. Que es precioso. Suéltalo. Abrázalo y haz que vive en ti, porque va a ser un gran potencializador. Su esencia, que siempre vivirá en ti. Pero ahora te toca a ti brillar. Porque es como Rolando, Covadonga, sus hijos, ¿cachas? Sí. Es como nos camuflajeamos o nos camuflamos, o como se diga, en los papeles y roles de los otros, sobre todo las mujeres. Sí, coincido. Y aquí fue como, él se fue y quedaste en primer plano. No. Es como, despierta. Hello, porque aquí están tus hijos, y vienen tus nietos, y aquí está toda tu familia, y eres tú. Mucho gusto, Covadonga. Es muy fuerte. Entonces, en el Camino de Santiago empecé a hablar conmigo. Covadonga, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres ir tan rápido? El dolor no corre. Espéralo. Abrázalo. Agradécelo, porque el que te... Y fíjense, pero este no es un dolor, este no es un llanto de dolor, o sea, este es un llanto de un vidreo de gratitud, de haber dicho, qué afortunada fui de que nos eligiéramos como almas, porque fue un brutal maestro, porque hoy estoy donde estoy, porque él todo el tiempo estuvo empujándome. Sí puedes, sí vales, eres una gran conferencista, escribe el libro, tú vas a tocar muchísimas almas, naciste para iluminar, ya no te voy a mantener porque ahora vas a ganar tu propio dinero. Pareciera que él sabía, cuando de verdad no sabía, que yo nací para una misión más grande de la que solo era ser mamá. Y él lo vio antes que yo. Él confió en mí antes que yo. Y se me hace, consíganse una pareja así, compañeros, eso sí es pareja. Pareja. En donde él se ponía aquí y me jalaba. En donde él veía no era competencia, no era competir, era compartir. Entonces, de pronto yo estaba acá, cuando la depresión, me muevo desde el amor a conocer a Enrique y entonces yo lo jalo acá, ¿cachas? Sí, claro. Eso va siendo la pareja para mí. Somos pareja, no competimos, compartimos. Pareja. Podemos acordar, desacordar. Claro. ¿Pero qué creen? Les presento a mi pareja. Mucho gusto, pareja. Mucho gusto, pareja. Hoy soy mi pareja. Y con quien más parejos tenemos que ser es con nosotros. Ahora, ¿dónde empieza? Desde que te subes al avión, empieza este camino de empezar a escribir un grandioso libro donde cuando lo terminas, y ahí quiero que ahondemos en tu libro, que se me hace espectacular, es ¿qué fue lo que te costó trabajo seguir escribiéndolo y cómo termina ese libro? Mira, el libro, como su nombre lo dice, es Historia de un adiós con sentido. Cuando despega el avión de aquí, de la Ciudad de México, es una ironía de la vida. Es que la vida es perfecta. La vida todo te está mandando mensajes todo el tiempo, pero somos tan bárbaramente distraídos que no los estamos viendo. Claro.
Si ese día, ya les contará Bárbara cómo nos conocimos, si ella y yo no nos ponemos atención en el minuto en que la vida nos encuentra, no hacemos esto. No hacemos esto. Y no los perdemos. Claro. Hay que estar atentos de los mensajes que la vida nos manda a través de canciones, de personas, de anuncios, de qué pasa. Yo sí me fijo mucho en el lenguaje de la vida. El avión iba a reventar. Y yo decidí volar el día de mi no aniversario número 29, porque quería resignificar mi vida y quería dejar de llorar cada aniversario, cada no aniversario de bodas. Entonces dije, ahora va a ser mi aniversario. Entonces yo tomé el vuelo un 6 de octubre, que era mi no aniversario de bodas, para empezar mi aniversario de vida. Y en ese vuelo despegando, ¿qué creen? El único asiento vacío del avión era el que estaba junto a mí. ¿Lo puedes creer? Después de nunca viajar sola, jamás. Cuando volteé dije, uff, el resto de mi vida va a ir con el asiento vacío, la silla vacía. ¡Qué fuerte! Entonces ahí empecé a escribir el libro, viendo cómo dejaba la Ciudad de México con el tiempo de voy un año a vivir mi duelo. Sí me puse tiempo. Okay. Voy un año a vivir mi duelo. Y al año, Covadonga renace. Veo el asiento vacío, honro a mi marido y le digo, no querías venir conmigo, ¿verdad? Cabrón. Ahora, ¿te veniste? Te vienes conmigo. Y además te voy a hacer un libro. Entonces, ahí empieza un viaje interno de Covadonga, en donde llego a España, hago el Camino de Santiago, de ahí me voy a Israel. ¿Se acuerdan de mi amante, Santa? ¿No? Es que yo tenía que platicar con mi amante bastantes cosas y le tenía que hacer bastantes reclamos. Me voy a Israel. En Israel lloré lo que no está escrito, lo que no está escrito en la Vía Dolorosa, en Belén, y tuve una experiencia de las más fuertes de mi vida que, híjole, ojalá lo pudiera vivir, me quedé a dormir en el Santo Sepulcro. ¿Cómo fue eso? Diosidencias de la vida, fíjate. El guía, yo llegué, por cierto, a Santiago el día de mi cumpleaños número 50. Ese día yo llegué a Santiago. Y en la cena, obviamente, pues, me reventé en lágrimas y mi hija, en una manera como de aflojar tanto dolor, claro, todos llorábamos, dice Jimena, mi hija, ay, ma, pues no fue tan lamentable, ¿no? No, bueno, o sea, soltamos la carcajada de, ¿qué? ¿Cómo que no fue tan lamentable? Ja, ja, ja. Nos morimos de la risa. Cuando llego al Santo Sepulcro a dialogar con mi amante, que no era un diálogo, era un reclamo, monólogo, porque se vale. No, le menté hasta lo que sigue. Su madre y lo que sigue, que se vale y ni se enoja. Ese que nos han pintado, ese Dios castigador, que se las cobra, que... No, bullshit, nada que no ver. es nada que ver. Nada que ver. Es amorosísimo, está ahí todo el tiempo, coopera, así mira, nos carga. Lo que pasa es que no nos dejamos. Sí, y no lo vemos. Aquí, no lo vemos. Entonces yo llegué ahí, cuando cierran la puerta, que es imponente, la puerta que aparte cierra un musulmán, pero con un... O sea, te quedas ahí y no sales hasta las 5 de la mañana. Wow. Es imponente quedarte a dormir en el Santo Sepulcro. Cuando cierra la puerta, me voy a justo donde clavan la cruz. Me postro y en el hoyo... No. Vomité, compañeros. Me han de seguir inventando la madre todavía en el Santo Sepulcro. Vomité de dolor, vomité de coraje, vomité de impotencia, que se vale. Vomité de pavor, de ¿y quién soy yo? Sí. ¿Y ahora quién soy yo si no soy la esposa de? Qué duro. Porque pasé a ser la esposa de. Sí, claro. Era su propiedad privada. Les tengo una novedad. En el avión me había... dejé mi anillo, no lo traje porque, como ya no soy viuda, ahora soy una mujer soltera. Y Covadonga en el avión se hizo la promesa que les invito a todos ustedes a hacer cada día. Es yo, di tu nombre, Bárbara. Yo, Bárbara Covadonga. Prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. Y en lo adverso. Y en lo adverso. Venga, muchachos. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarme. Y amarme. Y respetarme. Y respetarme. Todos los días Todos de mi vida. los días de mi vida. Esa promesa es para ti. Claro. Primero estoy yo. Porque no se la puedes hacer a nadie. Yo no creo en el amor eterno. Imposible.
Se me hace brutalmente inconsciente. Creo en el matrimonio, ojo, y respeto muchísimo todo creencia de mi religión, porque yo me casé por la iglesia. Pero yo creo que es una promesa tan poderosa y tan potente que es que mentirías al decirla. Yo como cumplo lo que prometo, a rajatabla, no puedo prometerle a alguien más nada nunca más esto. Yo te puedo prometer hoy, Bárbara, yo hoy te juro que lo que está en mis manos yo voy a hacerlo hoy. Mañana no sé, amiga. Mañana no sé. Eso no quiere decir que no haya compromiso, pero el mayor compromiso de la vida es conmigo mismo. Claro. Eso fui al Santo Sepulcro a descubrir. Qué increíble. ¿A quién era yo? Y ahí empecé con las preguntas a mi Jesús, que tú te las puedes hacer a ti, al cosmos, al universo, a ti, a tu alma, a tu... Deja de contarte la historia mental, porque todas las tristezas vienen de la historia mental que nos contamos. Es correcto. ¿Y cuánto más te vas a contar de esa historia mental? Yo podría victimizarme ahorita, 6 años después, diciéndote, Bárbara, soy viuda. ¿Y qué crees? Mi vida ha sido... Ahora tengo un nieto que no puedo disfrutar con él. Y vengo a decirte, Bárbara, Covadonga es una mujer que donde le dice no, ella dice sí. Que a la vida le dice sí sin condiciones. Cuando viene, obviamente, de quien yo creo que Jesús y Covadonga son imparables. Porque, pues, creer es crear, amigos. Entonces, tú créetelo y lo vas a crear. Creer es crear, apréndetela. Y pon en sintonía siempre. Hay razones, el corazón entiende de razones que la razón no entiende. Hoy, ¿quién es Covadonga? Hoy es una mujer que se llama Covadonga Villar Argüero. Ya no es de nadie. Correcto. Solo soy de mí. Covadonga es una mujer que todos los días se levanta a decir, venga vida, sorpréndeme con regalos. Y son bárbaros los regalos que me hace. Venga vida, yo quiero caminar. Un perum. ¿Qué descubriste en el camino? Un perum, paso a paso. Una nueva ruta cada día. Con confianza, con la certeza de que no voy sola. Voy con ese ser superior, llámale como quieras, que si echa a andar este corazón, que es de este tamaño, tuc, 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 tuc. Y que si yo, mi chamba es sintonizar, amar con inteligencia y pensar amorosamente. Entonces, cuando los entretejo, es cuando mejor me va, porque puedo estar atenta de los mensajes que me da la vida. Y entonces Covadonga hoy es una mujer que se sabe por la vida caminando sola, más no en soledad. Correcto. Que se sabe una mujer que si el reto llega, lo toma. Que el fracaso sería no tomarlo. Correcto. Que me iba un año a vivir un duelo. Y que en Madrid, como estaba abierta totalmente a la vida, a saber quién era yo, le he dicho que sí a cada barbaridad. Dios mío. A lo que sea. O sea, le digo que sí a todo lo bello, lo bueno y lo verdadero. Ojo, aquello que no atente contra mi vida, contra mi salud, contra mi esencia, ni la de nadie más. Sí. Todos los días me abro al reto. A la vida le digo que sí. Me iba por un año a Madrid, llevo 5 y contando. Y antes yo creía, Bárbara, que las cosas eran como, tengo que tener la vida planeada, perfectamente establecida, cuánto me voy a ir a Madrid, cuándo voy a regresar, mis hijos, mi familia están aquí. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el por qué, el para qué, cuál es tu misión y cuál es tu sentido? Yo hoy les pongo el corazón aquí en la plancha, diciéndoles, toda mi familia se quedó en México. Todos mis seres de amor, más que la vida me regaló, mi mamá, mis hermanos, mis amigas y mis hijos y mi nieto viven en México. ¿Qué carambas hace Covadonga en Madrid? ¡Explíquenmelo! Yo me lo sigo preguntando. Y mi respuesta de la misión es, mira Covadonga, si tú te quedas en México, tú no transformas la vida de nadie. Porque ellos tienen su ruta trazada. Sí. Y muy establecidas. Y ellos tienen su vida. Y tú tienes la tuya. Tú aquí no transformas sus vidas. Tú en Madrid, a la hora que estás sola, aprendes a nunca estar en tu zona de confort. Nunca, Bárbara. Cada día que me levanto en Madrid, no estoy en mi zona de confort. Porque salgo a partirme la cara de amor para decir, ¿y hoy qué regalito me trae la vida? Entonces, cada día me regalan unas cosas en Madrid
gente, de oportunidades, estoy escribiendo el siguiente libro, de personalidades que tengo, que Enrique y Marian me van conectando van surgiendo lo que viste que surgió, me voy encontrando a gente maravillosa, porque no estoy en mi zona de confort, no estoy empollando la vida, estoy dando a luz todos los días a Covadonga. La Covadonga de ayer no es la Covadonga de hoy, y tampoco va a ser la de mañana. Entonces, estoy enamorada de mí, no desde el egocentrismo, sino decir, esta soy yo, y dítelo a ti, esta soy yo, te vuelvo a elegir a ti, y voy a elegir a quien quiero que te rodee. Claro. Gente que te sume, gente que te aporte, gente que... Y otro consejito que aprendí en el Camino de Santiago es, y que es un consejo de Enrique, por cierto, aprende a rodearte de gente siempre más inteligente que tú. Eso es increíble. En una mesa, sé el más tonto. No desde la baja autoestima, ojo, para nada. Con la autoestima. O sea, yo me estimo. Esa es la primera persona que me tengo que estimar. Yo tengo un concepto de mí, de quién soy. ¿Cuál es el concepto que tengo yo de mí? Que soy una mujer poderosa, que soy una mujer inteligente, que soy... ¿Cuál es el concepto que tú tienes? Sí. ¿Y cuál es tu autoestima? O sea, la primera que te tienes que estimar. ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Y cuál es tu autoimagen? ¿Qué imagen te creas en la cabeza de ti mismo? Ahí empieza la misión, ahí empieza el propósito, ahí empieza el sentido, porque si no sé quién soy, nadie ama lo que no conoce. Exacto. Necesito conocerme para poder amarme. Y aceptarnos, reconocernos. Y abrazarnos. Entonces, siempre procura ser el más tonto de la mesa, no desde la baja autoestima, sino de entender que hay gente que ha tenido experiencias a lo mejor más expandidas que tú, gente que ha tenido más oportunidades en la vida, da igual. Siempre trata de ser el menos sabio de la mesa para que te jalen. Y aprendas. Exacto, y entonces tú vayas siempre subiendo más, iluminando más. El sentido de mi vida hoy te puedo decir, si yo me regreso a México, como la vida hoy me lo plantea, es yo no transformo la vida de nadie, porque aquí cada quien de mis seres más queridos tienen su propia vida y su propia historia y siguen su propio camino. Y yo en Madrid sí puedo tocar mi propia vida. Y esa es mi única responsabilidad. Crear mi propia vida. Para creer que puedo, quiero, deseo. Y Dios me regala la capacidad de iluminar muy poquito en este mundo que tanta falta de luz hoy, creo por hoy, hay. En un mundo que, como toda la historia de la humanidad, es un momento, hoy creo, un mundo lleno de caos, porque la gente está descentrada. Desconectada. Está desconectada. Y creo que si yo y tú, Bárbara, podemos volver al centro, volver al alma, volver a saber que la misión, sea cual sea tu misión, es iluminar. No importa dónde, no importa cómo, no importa con quién. Creo que todos venimos a iluminar el mundo. Pero a veces queremos ponerle el nombre, el cómo, el qué, el para qué, sí, de forma empresaria, pero sí de empleado, pero sí de fotógrafo, sí. Pero sí. Ve tus herramientas, ve tus talentos y sabe que tú hoy tienes un gran regalo en tus manos que se llama tiempo. Y ese tiempo se llama vida. Por eso yo hoy te agradezco con el alma, Bárbara, el tiempo que me estás dedicando, y a ustedes, el tiempo que me están dedicando, que no se están dedicando, porque quien te regala su tiempo, te regala su vida. Me encanta, de verdad es un placer tenerte aquí. Desgraciadamente ahorita tenemos compromisos y la vida sigue, ¿no? Y quisiera cerrar esto. La vida sigue. Esa era la frase de Rolando. La vida sigue. Y yo decía, al infinito y más allá. La vida sigue. ¿Qué oración, qué palabra la gente que nos escucha pudiera escuchar de tu propia experiencia, de tu ser, que pudieras compartir para que nos quedemos resonando en nosotros mismos para lo que viene? ¡Wow! Híjole, es que a mí hay una oración, no es mía, es de una doctora de la iglesia, se llama Santa Teresa. La amo, es que nada te turbe. Que nada te turbe. Que nada te turbe. Que nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. ¡Wow!
quien a Dios tiene, nada le falta. Me encantó. Esa sería la oración que todos los días me repito y que de verdad siéntela en tus células. Y la siguiente para mí sería yo soy gratitud, porque en la gratitud encuentro mi plenitud. Pues muchísimas gracias. Es un placer haber compartido estos momentos contigo, de haber aprendido, de haberme conectado, de brillar, porque brillamos juntas. Y me encantará que la gente que nos escuche pueda trascender, tomar lo que mejor le convenga para poder seguir en esta vida y continuar hacia el siguiente paso. Muchas gracias. Gracias a ti, Bárbara. Y por último, nada más, el mensaje final es atrévete. Atrévete. Atrévete a amarte para descubrirte, para salir al mundo, al ABC de la vida. Y con esto cerraría. ABC de la vida. Es what do you allow, que es qué permites en tu vida hoy. Hoy permito la abundancia, la generosidad, el amor. What do you allow es el A. What do you believe ¿En qué es crees? la B. ¿En qué crees? Cuestiónate todos los días qué estás creyendo. Porque acuérdate que creer es crear. Y la C es what do you choose? ¿Qué estás eligiendo? Entonces, hoy pregúntate, ¿qué permito que entre a mi vida? ¿Qué creo que me merezco? ¿Qué creo? ¿Quién creo que soy? ¿Y qué elijo? El A, B, C de tu vida. Y con eso vas a encontrar tu misión, porque estás en ella. Vas a encontrar tu sentido. Y desde la gratitud encontrarás siempre la plenitud. Me encantó. Pues muchísimas gracias. Y gracias a ti por haber escuchado este gran episodio. Y me encantará si quieres seguir escuchando día a día grandes momentos en cada uno de los episodios. Suscríbete, porque me encantará que puedas compartir contigo y que compartamos juntos cada espacio y cada momento. Muchas gracias.